nuestros corazones para recibir la palabra del Señor, que es el agua de vida, la palabra de Dios. Aprendamos a partir el pan, hermanos. Dios me lo bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Gloria a Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos. Le damos la bienvenida a un hermano que lo ha traído nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre, hermano? José. ¿Cómo le dice la iglesia, hermano? Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Padre, porque tú has traído a tu siervo, Padre amado y bendito, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a hacer una breve oración, hermano. Padre amado y bendito, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, en el nombre de Jesús, porque te ha placido, Padre, darnos un día más de tu palabra, de tu presencia, Padre. Hoy venimos presentándote, Padre Armando Rodríguez, Padre Santo. Venimos clamando, Padre amado y bendito, por sanidad, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, hoy enviamos esa palabra de sanidad sobre esta vida. Armando Rodríguez, en el nombre poderoso de Jesús. También venimos, Padre, clamando por sanidad, Padre Santo, por Buenaventura Quintanilla Ortega, Padre, por tu siervo Lolo también, Padre amado y bendito, por cada una de las familias que has traído a este redil, Padre amado. ¡Aleluya! Declaramos sanidad, desatamos sanidad sobre las familias, Padre. Levantamos vallado, levantamos esa cobertura de lo alto sobre tus siervos y tus siervas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu palabra, Padre, porque es verdadera y poderosa, Padre. Vivifícanos, confórtanos, Padre, a través de tu palabra, de tu presencia, Padre. Pon oído, Padre, a nuestros oídos, ojo a nuestros ojos, mi Cristo eterno, para que podamos ingerir tu palabra, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén. Amén, hermanos. Vamos a llevar esta palabra preciosa que nos tiene el Señor y tiene por nombre, o el mensaje, mejor dicho, que el Señor nos ha traído para este tiempo, tiene por nombre No Entendieron. Amén. Amén, amén. Ese es el nombre del mensaje que el Señor tiene para hoy, para nosotros. Amén. No entendieron. Nos vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 106. Capítulo 106 del libro de los Salmos. Gloria a Jesús. Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Salmo 106. Vamos al verso 7 del libro de los Salmos. Y el mensaje No entendieron. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmo 106 en su verso 7 dice así: Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Amén. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro Señor. Santo, gloria a Cristo. Nuestros padres, el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel, estando en Egipto, dice la palabra del Señor que no entendían ni entendieron lo que son las maravillas de Dios. No se acordaron de la muchedumbre de las misericordias. ¡Aleluya! Ahora bien, hermano, ese pueblo de Israel, hoy en día sabemos que somos nosotros, el cual, hermano, el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado sus maravillas. Pero dice que este pueblo no entendió
Yo creo que nosotros, hermanos, si hay alguno que no ha entendido las maravillas de Dios, creo yo que no hay ninguno. ¡Aleluya! Lo damos por hecho que hemos entendido las maravillas de Dios Amén. como pueblo de Dios. Ahora bien, vamos a hablar del pueblo que no entendió las maravillas de Dios estando en Egipto. Amén. El pueblo, hermano, estuvo bajo cautiverio 40 años. Estuvo sometido, estuvo esclavizado, era esclavo de Egipto. Le servía, dicen las escrituras, nos muestran o nos revela que servían al pueblo de Egipto, al faraón, día y noche. ¡Aleluya! Pero dice que el pueblo clamaba y clamaba y clamaba al Dios eterno para que enviara ese libertador, Sí, amén. para que hubiera alguien que le diera libertad, que lo sacara de ese cautiverio, que lo sacara de esa esclavitud. Y Dios escuchó por la misericordia el clamor de todos ellos, Amén. mostrando en Egipto las maravillas. ¿Sabemos cuál es una de las maravillas que hizo en Egipto? Dice que mandó plagas a Egipto. Plagas de ranas, de piojos, de moscas. También le dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, empezando con el primogénito del faraón. ¡Aleluya! Ahora bien, entender, el entendimiento, hermano, quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos claros. Porque cuando alguien entiende algo, es porque ya se le ha dicho, Sí, amén. porque ya se le ha profetizado, porque ya se le ha explicado, porque ya tiene el conocimiento de que alguien le informó, le enseñó, lo instruyó, lo capacitó. Y ya se da por hecho que sabe el porqué de las cosas. El pueblo estaba, de hecho, entendía que era esclavo. Sí, amén. Y por cierto, fueron 40 años ¡Aleluya! que en lo espiritual y en lo literal sabemos que representan 4 generaciones Sí, amén. de vida. Ahora, si nosotros lo hablamos a nuestro entendimiento, a la medida de nuestro entendimiento o de nuestras palabras, de ahí nos sacó Jehová, Sí, amén. Amén. del cautiverio, de una vida, hermanos, llena de problemas. Éramos cautivos de Egipto, que representa el mundo. Sí, amén. ¿Y cómo es que estábamos cautivos? Aleluya. Una mujer estaba cautiva, un ejemplo, porque su esposo era drogadicto, Aleluya. era borracho, y ella tenía que trabajar para mantener su hogar.
Estaba cautiva, sí o no. Amén. Era esclava del mundo porque tenía que trabajar para sostenerse. Sí, amén. Y también entendemos, hermanos, por qué el cautiverio llegó a nuestras vidas. Dice que eso era de generación en generación. Nuestros padres servían, oiga bien, servir. Es que estaban a disposición de Egipto, a disposición del mundo. Mire, mi abuela, que en paz descanse. Por allá está mi mamá. Siempre me queda viendo, pero ya sabe ella que es verdad. De generación en generación. Y mi abuela y los demás ancestros no se sabe qué es lo que hacían. Pero me quedo ahí con mi abuela porque es hasta donde mis ojos vieron cómo servía ella. Mire, todos los días trabajaba. De todo le hacía. Trabajaba en el mercado, echaba tortillas, vendía esto, vendía aquello para sobrevivir. Pero también servía a Egipto y a sus dioses. Porque pasaba todo el año trabajando, sustentando a su familia y hacía sus ahorritos, hermano. Aleluya. Para celebrar los ídolos. Y allá iba ya el fin de año que celebraban la Virgen María y que no sé qué, y llevaba unos grandes sacos de cosas para celebrar a la imagen. Y estando allá, ya quemaban incienso a esos baales, hermano. Porque allá tomaban, allá bailaban, gritaban y se sentían felices. Aleluya. Y por ahí nos andaban llevando a nosotros, enseñándonos para seguir esas tradiciones. Y fíjense que eso era lo que traía que hay la falta, la escasez. Porque allá todo hacía falta. Hacía falta sal, hacía falta el azúcar, hacía falta frijoles. Si comía frijoles no tenía para el queso. Si tenía para la leña no tenía para los frijoles. Aleluya. Santo. Una vida, hermana, de servidumbre al faraón. Bueno, esa era ya, dicen, en aquellos tiempos. Así como no, espérense. Amén. Vamos aquí, hermano. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gente trabaja en 2, 3 trabajos aquí, ganando no dineritos chiquitos, dólares. Sí, amén. Y aquí sirven también a los baales. Amén. Medio dejan su renta y el resto se lo chupan en droga. Se van de party con los amigos. Y se olvidan de sus responsabilidades. Y le dicen a los amigos, hoy invito yo. Santo. Hoy me toca a mí. Y no le da pesar sacar la cartera. Hasta se ponen de pelo en pecho. Yo llevo los camarones Jumbo. Aquí hay billetes. Yo pongo las chelas. No, y son cajas de 12, no, de las de 36. Yo ya me las sé porque mi esposo era otro sinvergüenza. Y allá iba ahí, derrochando y despilfarrando. Pero ese era el cautiverio, hermano. Amén, amén.
porque ese dinero no lo podía disfrutar, porque eso se le iba como espuma. Hoy le pagaban, ya el día siguiente ya no había cheque, ya ni existía, hermano. Sirviendo a los Baales, ¡Aleluya! en servicio a Egipto. Las mujeres no se van a escapar. Aparta para su renta y el resto se va al arroz. Y ahí van subiendo de categoría. Que al JCPenney, que al Macy. Y ahí dejan la platita. No, y hay una sinvergüenza que se van a meter allá en los casinos, hermano. ¡Santo! A quemar incienso al Baal, al templo del diablo. Dicen que hay unos templos literalmente que no vamos a meterlo en profundidad, pero lo más cierto y lo más que están a los ojos y los ojos no pueden ver son esos templos del diablo, que son los casinos, las barras, las discotecas, donde van a quemar los inciensos al Baal, al diablo y Satanás. Y aparte, cuando están los carnavales del Brasil, hermano, ¡Aleluya! hay un miles que llaman enfermos a sus trabajos solo para ir a ver a las mujeres ahí brasileñas. Ofreciendo, dijo uno por ahí, carne a Baal. ¡Aleluya! Vienen a la iglesia y ni la mano quieren levantar dándole gracias a Dios porque ha pisado el templo santo. Pero llegó el momento, hermano, de que se les iba apretando más la cuerdita. Como dijo una hermana, se le iba acabando más el tiempo de la corita. Y llega el momento en que entra más y más la opresión, hermano. Y viene el descontrol. Ya no puede, ya no tiene control. Que bebete una cervecita que no es nada. ¡Santo! Que un traguito de vino. Hay unos sinvergüenza que dicen, si hasta Jesús tomó vino. ¡Jesús! ¿Sí? Pero usted no es Jesús. Usted se hasta caer al suelo y vomitarse y miarse, hermano. Y llega el extremo. Llega el hombre en la decadencia, en la opresión de su propia vida, que tiene que clamar por ayuda. Porque dice que el pueblo clamó porque estuvo cautivo 40 años, 40 generaciones, es decir, 4 vidas enteras. Los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, y si no se arrepientan los tataranietos, hasta las 1000 generaciones. Y este pueblo dice que clamó y miró las maravillas del Dios eterno, hermano. ¡Aleluya! En el cual el brazo de Jehová fue hecho presente, mandando toda plaga a Egipto. ¡Aleluya! Es cuando ya el Dios eterno se levanta, hermano. Y uno de los primeros juicios que manda a Egipto es a sus propios amigos, a su propia familia. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, cuando el Dios eterno tiene misericordia y te levanta y te rescata y te saca del hoyo fonagoso de donde están. Ya ese mismo Dios eterno, hermano, te levanta, te va sanando, te va levantando. Y ya los amigos, ¡sa!, tienen que ser cortados. Ahí vienen los juicios, las plagas.
matando al primogénito. Todo lo que es primogenitura lo viene matando el Señor. Amén. Es ahí donde nosotros empezamos a ver las maravillas de Dios. Y del sinvergüenza está en el proceso y dice, ya mis amigos ya no me hablan, dice. No, porque ¿qué le van a hablar si ya usted ya empieza a hablar de Cristo, hermano? ¡Aleluya! Y cuando ya empezamos a hablar de Cristo, ya los demonios huyen. ¿Cuáles demonios? Pues son los que andábamos. Ahí empieza a mostrar el brazo, las maravillas. Porque en el tiempo que ya empieza el proceso, hermano, y a veces ya ni tienes para la renta, los primeritos que salen huyendo son tus amigos, Sí, amén. son tus familias. ¡Aleluya! Pero dice que el pueblo clamó y Jehová los escuchó, hermano. Por eso nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¡Santo! Ni se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron, dice, junto al mar, el mar rojo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Que cuando ya el Señor, hermano, nos trae aquí a su templo santo, ya Él promete y dice el Señor que Él nos va a llevar a tierras prometidas. Pero cuando el pueblo, hermano, empieza a caminar en dirección a las tierras prometidas, ahí no dice, las escrituras no dice que fueron en avión. Ni le salieron alas, sino que fueron caminando por un desierto grande y espantoso, dice las escrituras. Porque es ahí donde todos somos probados. En el mundo decía que tenía sobreabundancia, pero era mentira, hermano. Sí, amén. Porque toda la plata que ganaba, se la llevaba el devorador, la droga, el alcohol, las mujeres, ¡Aleluya! los casinos, las enfermedades. Hay mucha gente que ha testificado, que ha trabajado tantos años, 20, 30 años, y en un segundo le sale una enfermedad, cáncer, ¡Jesús! por decir la más popular. Y toda la platita que trabajó 30, 40 años, en un segundo se le fue. Ese es el testimonio que ha traído muchas almas. Porque dice, ay, yo no tuve vicio. Pero acuérdese de dónde lo rescató, de aquella enfermedad de muerte. ¡Aleluya! Hay otros que ya estaban locos, que ya casi se iban al manicomio, hermano. Amén. Y ahí, en ese trayecto, hermano, de lo que es, cuando el pueblo va caminando, saliendo de Egipto, y el Señor viene y muestra su maravilla, dice que después ellos se rebelan y no entendieron, dice. Porque le llegó el profeta, le llegó Moisés, hablarle de un Dios poderoso, de un Dios que hace maravillas. ¡Aleluya! Y caminaron ese desierto porque el faraón los dejó salir por la mano fuerte de Jehová. Amén. Pero dice la escritura, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Entonces, cuando el pueblo empieza a ver, hermano, los problemas, que esos problemas ya los tenían, Sí, amén. pero estando ya en
Cristo, ya los ve. No es que no los tenía sin vergüenza. Ya tenía los problemas, pero no se daba cuenta, porque se hacía el olvidadizo de los problemas, porque el alcohol lo hacía olvidarse, la pachanga lo hacía olvidarse de los problemas, pero esos problemas que olvidaba eran temporales, porque al día siguiente estaba en la puerta el rentero, Don Barriga, dice un hermano, cobrándole la renta. Y volvía a la realidad. Así es que pasando y entrando al Mar Rojo, donde representan los problemas, la multitud de problemas, entonces dice que el pueblo se empezó a ¿qué? A rebelar contra Dios. Entonces, estando en Egipto, el mismo Dios era el que lo sustentaba, era el que le proveía. Pero no aceptaba. Estando ya para pasar el Mar Rojo, dice que ahí tenía abiertos los ojos a los problemas. Pero no entendía, hermano, que si estando en Egipto tenía problemas y por la misericordia del Señor Dios lo oía y sustentaba y proveía, este pueblo dice que junto al mar se rebeló y no entendía, dice, no entendieron. Si en un tiempo tuvo un problema y el Señor le sustentó, le viene otro problema, hermano. Pero ¿qué pasa? Ya como que la fe viene decayendo. Porque después del problema la pasó bonito. Pero cuando viene otro problema, dice, ¿y cómo es esto? Ya que soy cristiano y me va peor, dice, que cuando no era. ¿Cómo es eso? No, porque le va a ir peor si allá le iba requete peor. Y se rebelaron, dice, contra Dios. Murmuraron contra Dios, no creyendo que el Dios tiene el poder, hermano, para quebrantar, para partir el mar en dos, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Así también Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermano. Que Él tiene el poder para seguir rompiendo y abriendo y partiendo ese mar en dos. Y cuando dice la palabra que el mar se abrió en dos para que el pueblo caminara en tierra seca, es cuando Dios te hace caminar firme. Y los problemas se hacen a un lado, hermano. Porque tenemos la promesa de lo que son las tierras prometidas, que hoy puedes estar pasando un momento difícil, pero después viene que el regocijo, la bendición del Dios eterno. ¿Amén? Gloria a Cristo Jesús. Y no entendieron, dice. Nosotros creo que entendemos, hermano. Salmo 78. Salmo 78, verso 11. Gloria a Jesús. Tenemos un Dios de maravilla, un Dios eterno,
Pero dice la palabra, no entendieron. Que nosotros seamos aquellos siervos y siervas que entendamos los misterios y el reino de Dios. Salmo 78, verso 11. Dice así la palabra de nuestro Señor en el verso 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nosotros hemos visto, hermano, nuestros padres, nuestros enseñadores nos han mostrado. Estos padres o estos enseñadores pueden ser nuestros padres literalmente, pueden ser nuestros padres espirituales. Nosotros como ministros tenemos el deber de mostrar y enseñar las maravillas de Dios en medio del desierto. Aleluya. Porque en el desierto es donde todos somos probados. Y el desierto, hermano, ¿qué hay en un desierto? ¿Cómo es el desierto? En el desierto no hay cama, mucho menos almohada, ni cobija, sino que hay animales que te van a picar, árboles con espinas, tierra pedregosa, animales salvajes. Es un trozo o un camino que todo cristiano va a pasar. Amén. O está pasando. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que se olvidaron de sus obras y de las maravillas que había mostrado. Porque el Señor muestra las maravillas. Nos hace milagros. Nos provee, nos sana. Porque cuando venimos a los pies de Cristo es porque hemos venido con una necesidad. Nadie venga con el cuento porque vino happy, feliz, que por su propia cuenta, que porque miró bonito, que porque le llamó la atención. Mentira. Aquí un amigo me invitó. Sino que venimos a los pies de Cristo, hermano, hecho paste, por una necesidad. No, yo vine con plata, pero la plata no le servía porque le faltaba una pata. Le faltaba una parte. Ya los hijos se le habían desviado. El marido, la mujer lo garroteaba. Hay mujeres que garrotean a los maridos.
los hijos en droga, en alcoholismo. Y tanta cosa, hermano, que cada uno sabemos cuál era la colita que nos pisaba el diablo. Aleluya. Pero dice que hizo maravilla, dice, delante de nosotros. Delante de mí el Señor hizo maravillas, hermano. Amén. Mire, mi esposo bebía, se drogaba. Yo tenía que ir a trabajar y pasaba toda la noche, como dice él mismo en su testimonio, bebiendo la sopa de techo. Es decir, con los ojos pelados. Porque cuando están drogados no pueden dormir. Sino que tienen el cuerpo como que tienen picazón. Y a mí no me dejaba dormir. Yo no fumaba, pero era como que fumaba porque pasaba despierta. No podía dormirme. Y comenzaban ahí los pleitos. ¿Y qué pasaba? A veces decía, no, voy a irme a dormir donde mi hermana para ir a trabajar tranquila. No puede, él encantado, se quedaba solo. Con su novia, doña Coco, le digo, que es la Coca. Hasta que después ya empecé a ir a la iglesia, hermano. Y escuchaba la palabra del Señor. Y escuchaba la palabra del Señor. Y el Señor ahí hasta a veces me daban así profecía, esto y lo otro. Y yo me iba supuestamente para descansar. Y allá yo llamo a alguien allá de mi país que no la llamaba yo por eso, sino para hablar, saludarla. Y que me estaba diciendo, miren, el Señor me está dando una palabra, era profecía, que en tu casa está el diablo y Satanás. Pero todavía no entendía yo, hermano. Y el Espíritu de Dios me está diciendo que el diablo se tiene que ir y tú te quedas en tu casa. Que saques al diablo y Satanás. Pero no entendí, hermano. Entonces llegó la noche, llegó el sábado, porque desde viernes comenzaba la pachanga de aquel. Y yo hacía mi motetito de mi mudada para bañarme e irme a trabajar. Y ya me iba yo con mi niño que estaba pequeño. Y ya cuando iba saliendo, el Señor me habló en voz audible, hermano. Y me dijo lo mismo que yo no estaba ni pensando en lo que me había dicho esta mujer, hermano. Pero el Señor me habló en voz audible y me dijo, ¿a dónde vas? Regrésate, que el que se tiene que ir es el diablo. Y yo me regresé a mi casa, hermano. Y cuando me regreso, hasta que pegó el gran salto mi esposo cuando me vio para atrás. Y dice, ¿y qué te pasó? No, pues a mí nada. ¿Y tú qué? Nada, haciéndose el disimulado, hermano. Y después comenzó en su mismo rollo, fumando, hartándose cerveza. Y yo, que era su aguijón, lo comenzaba a angustiar, por no decir otra cosa, hermano. Y el Señor esa era obra de Dios, hermano. Que comenzó la división. Dice que Cristo vino a hacer división, por si no lo creen. A causar división, dice, porque dice, se levantará padre contra madre, padre contra hijos, hijo contra padre, esposo. Entonces en ese tiempo la esposa se levantó en contra del esposo, que era en ese caso yo. Y entonces le dije, si no te compones, entonces voy a agarrar tu ropa. Y agarré una bolsa vieja, hermano, ni maleta fue, una bolsa vieja, y le comencé a echar todos sus peleos. Y le dije, y te me vas de aquí, le dije,
Y cuando él ya miró la cosa seria, hermano, porque yo no soy una persona de que, ay, lo corro y después lo recojo. No. Dije yo, el día que vaya a ocurrir eso, va a ser definitivo. Y esa vez, ya el Señor me puso que yo tomara esa decisión. Y comencé a buscar la bolsa y echarle los 3 trapos viejos que tenía en ese tiempo. Y le dije, te vas. Y él miró que la cosa era seria, hermano. Y ahí comenzó a estar llorando. Ahí me va a ver ahí. Y me dijo que lo perdonara y que se iba a componer. Porque me miró la cosa seria, hermano. Fue ahí donde el Señor comenzó a hacer la obra y comenzó a hacer la maravilla. Y ya después, cuando yo empecé a comprender más y a tener más conocimiento de la palabra del Señor, supe que no era yo, sino que era el mismo Dios que ya estaba tratando con él. La palabra del Señor se había cumplido, donde dice, vino a dividir y se levantará padre contra madre, hijo contra padre, a causa de la palabra de Cristo. No es que Cristo vino a hacer división, a estarse peleando porque se pelearon por una vieja. No, es a causa de la palabra de Cristo, hermano. Y es ahí donde el Señor empieza a orar y podemos ver donde se hace manifiesto, donde viene ¿qué? A hacer y a desatar y a enviar las plagas. Y esa plaga era de pleito, era de división. Para hacer la obra que el Señor iba a hacer en mi vida. Delante, dice, de sus padres hizo maravilla en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Entonces, cuando él dice que dividió el mar para hacerlo pasar, es ahí donde se rompe y el Señor empieza a romper lo que son los problemas. Toda aquella avalancha del mar, de problemas que venían sobre ti para hundirte. Entonces el Señor comienza a dividir el mar para que pase en tierra firme. No sé si me entendieron. Que Él te saca del problema para hacerte caminar en paz. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Mire, de la piedra dice que sacó agua. Y dije yo, ¿cuál es esa piedra? ¿Qué cree usted que cuál era la piedra donde me sacó agua? Del mismo sinvergüenza de mi esposo. Porque era irresponsable. Porque medio aportaba y el 90% se lo chupaba. Entonces el Señor lo comenzó a usar él mismo para que se hiciera responsable de su misma responsabilidad, hermano. A llevar su comida, a comprar comida, a pagar la renta. Y dice que sacó agua de la peña. Y nos dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Es ahí donde el Señor, ¿verdad?, ya empieza a traer la paz para que caminemos, ¿qué?, en tierra seca, en tierra firme. Pero aún, dice, volvieron a pecar contra él
rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y voy a hacer un hincapié en este verso, cuando dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Cómo? Pues mi testimonio, que no es mucho mi testimonio, sino vendría a ser más el testimonio de Cristo, porque es la manifestación de la maravilla de Cristo. Dice, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ya medio empezábamos ahí a caminar en tierra firme, hermano. Y empezamos a ir a la iglesia. Todo nice, todo bonito. Pero cuando ya vino la palabra, hermano, venía la palabra y el apóstol decía, bueno, es hora de los diezmos y las ofrendas. Y ya mi esposo llevaba su ofrenda, su diezmo. Y ya comenzaba a ver todo mal. Porque cuando ya empieza a diezmar, ya como que quiere gobernar al pastor. Que no me gustó esa palabra que dio el pastor. Que no voy a diezmar. La mitad voy a diezmar. O la otra semana. Y al final no diezmaba porque se los volví a hartar el dinero. Ahí comenzó él a rebelarse otra vez, de donde se había visto la maravilla, el brazo de Jehová, donde lo había sacado del hoyo fonagoso, donde se hartaba guaro, donde se hartaba licor, alcohol, droga, y no le quedaba ni un peso. Y de paso a mí tampoco, porque yo tenía que cargar con la responsabilidad de la casa. Entonces, dice que el pueblo se volvió a rebelar contra el Altísimo en el desierto. Porque estando en el desierto todavía que vamos caminando cosas, hay incomodidades, hay falta. No estamos todavía en tierra donde fluye leche y miel, sino que estamos en el proceso del desierto, donde todavía estamos, como dice, viviendo con las uñas, pero sustentados. No nos falta nada. Pero como está acostumbrado a mal derrochar el dinero, entonces todo le incomoda lo de la iglesia. ¿Cómo voy a diezmar si yo tengo que pagar mis biles? Pues acuérdese que los biles siempre los ha pagado. Ay, que tengo que comprar mi papá, pues si siempre lo ha comprado. Y comienza aquel hombre, mire, a rebelarse en contra del Altísimo, a poner sus propios pensamientos, sus propios argumentos en contra de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Para no hacerla, haciéndose el desentendido, hermano. Porque el conocimiento de la palabra nos viene a través de, dice que por el oír viene la fe. Amén. Y nosotros por fe caminamos según lo que el Señor nos viene enseñando. Pero esa era una colita que le pisaba el diablo a mi esposo, hermano. Los diezmos y ofrendas. Por eso volvió el Señor y lo sacó y lo echó fuera. Lo expulsó de la iglesia. Y cuando digo así, no es que Dios bajó y lo echó una patada, sino que dice que el mismo Dios envía el Espíritu. Sí, para echarte fuera. Ya el hombre queda en desánimo, no tiene ganas de venir a la iglesia y se pone muchos pretextos y se corre solo. Es cuando Dios
lo vuelve a echar ¿a dónde? Al mar. Por eso dice aquí, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Aleluya. No, yo que voy a andar diezmando, yo no voy a mantener ese pastor, dice. Santo. Y uno le dice, no seas tonto, si los pastores son mentirosos. Y es ahí donde el hombre, hermano, aquel cristiano, está rebelándose no contra el pastor, sino contra el Dios Altísimo. Sí, Señor. Porque ningún pastor ha escrito la escritura, hermano. Amén. La escritura la ha enviado Jehová de lo alto. Amén. No entendieron. Y así sucede muchas veces. Cuando el Señor nos da una palabra y dice, no entiendo. Santo. Vámonos al libro de los Hebreos, capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Hebreos. Mire qué lindo. Hebreos 3:16. Qué lindo que es nuestro Señor, hermano. Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 3:16. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Santo. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Fuerte que se oiga. Oiga bien, hermano. ¿Quiénes fueron los que habiendo, qué? ¿Qué dice? Oído. Entonces, estos que oyeron ya habían escuchado acerca de los mandamientos, acerca de los estatutos, acerca de los proverbios, que hay mucho consejo. Le provocaron. En este caso, como dije, ya mi esposo ya había escuchado de los diezmos y se quería ser el desentendido, el que no entendió. Santo. Aleluya. ¿A dónde está eso? ¿Dónde está eso? Dice, de los diezmos. En el libro de Deuteronomio lo encontramos. La palabra oír dice que cuando el hombre oye, dice oír, hacerse cargo o darse por enterado de aquello que le hablan. Cuando dice, ya lo oí, le dijo la mamá, ve a comprar las tortillas. Y escuchó que la mamá le dijo que vaya a comprar la tortilla. Y se hace el sordo, el que no oyó. No entendió porque, dice que no entendió porque dice que no oyó. Pero oyó. Entonces cuando el Señor nos empieza a hablar, ya nos hacemos cargo. Es decir, la palabra de Dios ya está sembrada en nosotros, hermano. Ya es como la semilla que está sembrada, que tiene que crecer para producir y dar fruto. Pero antes, cuando nosotros no habíamos escuchado la palabra, pues
¿cómo íbamos a saber? Pero el que ya escuchó, ya es responsable de lo que escuchó, de lo que le dijeron o de lo que hablaron. Mire, cuando está en su trabajo le dice a su jefe, hoy te toca hacer pizza, papá. ¿Y usted qué? ¿Qué hace, hermano? Se hace cargo de la estación que le encomendaron. Comienza a amasar la masa de la pizza y comienza a arreglar los chips en donde ponen la masa de la pizza. Comienza a poner los slides de jamón, de pepperoni y todo lo que se le pone en las diferentes pizzas. ¿Se hizo cargo, sí o no? ¿Por qué? Porque el jefe ya le dijo. Y cuando Jehová nos dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y qué cosa es eso? Dice. Oigan al pastor, dice. ¿Qué es lo que le pasa? Dice. Y hay unos que son conocedores de la palabra y dice, y eso es del Viejo Testamento, dice. Pero miramos que en el Nuevo también está, hermano. Dice que el mismo Jesús en persona se sentó a ver quiénes diezmaban y quiénes no. Y ahí miró cuando la viuda echó, ¿cuánto fue? ¿Una o dos? Dos blancas. Una blanca. Pero para nuestro Señor Jesucristo era como que había dado 1,000,000, porque ese era lo único que tenía y lo dio de todo corazón. Y los otros que dieron más, dice que era que daban lo que les sobraban porque tenían plata los caballos y se les hacía poca cosa dar lo que dieron. Entonces, si miramos eso en el Nuevo Testamento, ¿cómo vamos a decir que es cosa del Viejo Testamento? ¿Acaso si comiste ayer no vas a comer mañana? ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Y eso era lo que estaba pasando, hermano. Como les di el testimonio con mi esposo, lo echó al mar el Señor, hermano. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, el que oye la palabra, ya corre sobre sus lomos? Sí, amén. La palabra del Señor, hermano. Como dicen, ya no peca por inocente. Le provocaron. Y dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y qué representa Moisés? Las enseñanzas de los mandamientos y las leyes. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? En ese tiempo, hermano, mi esposo ya había caído en el desierto, ahí cayó muerto. Porque el Señor lo volvió a echar y volvió a caer otra vez en droga. ¿Cayó muerto, sí o no? Amén. Otra vez estaba como muerto o muerto. Porque el Dios eterno se airó. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, vuelvo y digo otra vez, hermano, la palabra de Dios es la semilla de vida. Y nosotros somos como el campo, como esas tierras donde se siembran la semilla, que es la palabra del Señor. Sí, amén. Y la semilla, por ley, tiene que nacer, Amén. tiene que crecer el árbol, tiene que parir el fruto. Es la semilla. Amén.
Entonces damos por hecho todo aquel que oye la palabra del Señor. Ya es su carga. Ya está sobre sus lomos. Ya se da por hecho y por enterado de que existen mandamientos y leyes por el cual el reino de Dios funciona o está establecido. El reino de Dios tiene un fundamento, una plataforma, que son las leyes y los mandamientos de Jehová. Porque si en el mundo, hermano, hay leyes, hay mandamientos, ¿cómo cuánto no más en el reino de Cristo, en el reino de Jehová, que Él es el que hizo los cielos y la tierra? Aleluya. Si le dice la ley de Dios, dijimos los diezmos, gloria a Cristo. Y el mundo dice la ley, no se paren rojo, porque si no le mandamos el bill. ¿De cuánto es el bill, hermano, el del rojo? 150. ¿Cuánto? 150. Y si se lo lleva a la grúa, otros 600. Y no se dio cuenta que se lo llevó la grúa y estuvo en el parqueo 3 días. Tiene que pagar también parqueo. Son leyes. Y si no paga, pierde el carro. Y tiene mal récord. Así mismo, por eso, y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces no hay reposo, no hay paz cuando se infringe una ley. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vámonos al libro de Juan. Juan capítulo 3. No entendieron. Yo creo que si se para en el rojo, en el azul, va a decir que no entiende. Cuando le llegue el ticket, hermano. No entiendo por qué me vino este bill del hospital, dice. No, ¿y qué andaba haciendo en el hospital, hermano? Capítulo 3 del libro de Juan, verso 32, hermanos. No entendieron, dice el mensaje. Juan 3:32. Juan 3:32, vamos a darle lectura, dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Miramos, y lo que vio, oyó, y esto testifica, y nadie recibe. La palabra de Dios, la palabra de la profecía, que es enviada a través del Espíritu de Jesucristo, porque Jesucristo mismo es el Espíritu de la profecía, el que hoy nos profetiza, mañana nos profetiza y nos profetiza todos los días de nuestra vida, a través de su palabra. Dice que eso testifica, pero dice que no reciben. Dice que y nadie recibe su testimonio. Este es Jesucristo. Dice que nosotros somos coherederos del reino de Cristo. Somos hijos.
Y como hijos, damos testimonio de lo que el Padre ha hecho con nosotros. Y hay mucho que nadie recibe testimonio, hermano. Esa es mentira, dice. Nos quiere engañar para que traigamos diezmo, dice. El que recibe su testimonio, este testifica que Dios es veraz. Va a llegar el tiempo, hermano, en que tiene que dar también testimonio a aquellas almas que están necesitadas, hermano. Amén, aleluya. De las maravillas que Dios ha hecho. Y vas a decir, y vas a testificar que Dios es veraz, que Él es real. Sí, amén. Y que Él es fiel y Él cumple su palabra, hermano. Aleluya. Y que la palabra que está escrita aquí no es solo un cuento o una fábula, sino que la palabra que está escrita es la misma vida. Porque Dios envió la palabra de Dios, dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu de Dios, la gracia del Señor, la misericordia de Dios, dice la palabra de Dios y escrito está, no tiene fin. La misericordia es grande y nunca se termina, hermano. Aleluya. Y el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermano. Entonces, cuando nosotros decimos, no entendemos a Dios, no entendemos lo que dicen ahí en la iglesia, no entendemos al pastor, no entendemos mucho menos a esa pastora, no entendemos al hermano. Pero la palabra, hermano, el mismo Espíritu de Dios nos revela nuestro propio espíritu, habla a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Y muchas veces decimos, no entiendo. Porque cuando la palabra de Dios se nos es dada, nosotros la entendemos, hermano. Porque Dios habla de muchas maneras. Él nos habla a nosotros a la manera que nosotros entendemos, a la medida de nuestros problemas, a lo que estamos pasando, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos necesitando. Él nos habla en su palabra, hermano. Pero dice que el que rehúsa creer en el Hijo, este es nuestro Señor Jesucristo. Dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermano. Muchas veces mejor, si verdaderamente no entendemos, dice, le dijo creo que a Pedro, fue que se le dijo, lo que hoy, cuando Jesús le estaba lavando los pies, lo que hoy estoy haciendo, hoy no lo entiendes, pero mañana lo entenderás. Si hoy no lo entiende, va a llegar el tiempo es el trance, cuando estás caminando por ese desierto, te vas a dar cuenta de que la palabra de Dios es real, de que la palabra de Dios se cumple y que Dios es vivo y que va a estar presente en ese tiempo en el que tú vas a estar clamando, que tú le vas a estar pidiendo, que tú le vas a estar diciendo que te sane, que quieres ser libre, que quieres ser sano de ese vicio, de esa adicción. Porque hay muchas adicciones, hermano. No solo la droga, el alcohol, la adicción de andar de tienda en tienda y de casa en casa chismeando.
Entonces, cuando nosotros comprendemos, investigamos, si no entendemos, comenzamos a investigar, comenzamos a discurrir lo que es la palabra del Señor, hay vida en nosotros. Pero cuando rehusamos y somos ligeros para hablar, dice que viene la ira de Dios sobre el hombre, hermano. Esas son las consecuencias. La ira de Dios sobre él, sobre aquel hombre, hermano. Y estaba viendo que este nombre, Egipto, quiere decir, hermano, soberbio. Quiere decir fosos. Entonces, el mismo hombre soberbio, porque cuando un hombre es soberbio no recibe nada. El hombre soberbio, solo él tiene la razón, solo él es, solo él puede. Dice que no necesita de Dios, que no cree en Dios, dicen muchos. Pero dice que cuando no recibe al Hijo Jesucristo, es la palabra, la profecía, porque vuelvo y repito, Jesucristo es el espíritu de la profecía. Viene sobre este incrédulo la ira de Dios, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Acordaos de las maravillas. Tenemos que tener presente, hermano, todas las maravillas que el Señor ha hecho en todo el tiempo que estuvimos o estamos en Egipto. Vamos al libro de Éxodo y vamos a darle conclusión a este mensaje. No entendieron, amén. Nosotros sí entendemos. Gloria a Jesús. Éxodo 14. Gloria al que vive. Alabado sea tu nombre, Padre amado y bendito. Amén. Éxodo 14, verso 11. Dice la palabra de nuestro Señor así. Y dijeron a Moisés, cuando ya Moisés, ¿verdad?, los había sacado de Egipto por mano de Jehová, venían, pasaron el desierto y ya estaban frente al mar Rojo. Y dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Démosle ese fuerte aplauso al Señor, hermano. Miren, hermano, cuando estamos ya, que el Señor nos ha sacado, nos ha librado de vivir bajo esclavitud, bajo servidumbre, porque vivíamos como esclavos. Ay, yo no, dice. Yo que yo me acuerde nunca estuve con cadena como esclavo, dice. La esclavitud, hermano, que te reventaban los lomos trabajando y no te podía comer ni un pollo ni un pescado, porque se te hacía que era mucho dinero. Tenías que pagar aquí, pagar allá, la enfermedad aquí, los hijos, esto, aquello y tantas cosas. Y trabajaba, como diría mi esposo, como caballo, sin gozar ni una cora, sirviendo, esclavizado, sirviéndole al mundo.
cuando el pueblo fue liberado, todo problema, hermano, ya lo podía ver, como dije, más visualizado, porque ya sus ojos ya estaban siendo abiertos a través de la palabra del Señor. Pero dice que estos dijeron: no había sepulcro en Egipto, porque estando ya en la iglesia y pasando este trecho que todo cristiano pasa, como vuelvo a decir, lo que es el trecho del camino del desierto, ahí también empieza a murmurar, hermano, empieza a hablar, y todo le parece mal, todo le parece incómodo. Ay, la hermanita me miró mal, no me saludaron, ya no vuelvo a ir a esa iglesia. ¿Cómo es que los hermanos son hermanos y ni los saludan a uno? Siente incómodo, siente pica pica estar en la iglesia, hermano, y quiere, y si viene ya no quiere volver a venir, hermano. No me pareció. El pastor habla muy duro. Pero aquí dice: no había sepulcro en Egipto, que nos ha sacado, dice, para que muramos en el desierto. Tenemos que acordarnos y tenemos que tener en cuenta, hermano, cómo el Señor nos ha librado, nos ha proveído estando en el desierto, para meternos, dice, a Egipto. Dice que nadie, hermano, nadie va a subir al monte del Señor sin que haya sido probado. Ahora, estar en el monte de Dios es estar ya en lo que es la gloria de Dios, en lo que es la sobreabundancia, hermano. Pero dice la palabra del Señor: oiga bien esta semilla y entienda, oiga, hermano, que si en lo poquito me eres fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Amén. Entonces, si en lo poquito, si en lo incómodo, si cuando ganábamos $1000 le dábamos 100 al Señor, si cuando ganábamos 500 le dábamos los 50 pesitos al Señor de diezmo, dice: en lo mucho te pondré. Pero vamos a ser probados, ¿dónde? En el desierto. ¿O que lo va a probar cuando tenga 1,000,000? Ahí se le va a hacer cosa fácil traer lo que le corresponde. Y ni lo va a traer sin vergüenza, porque si en lo poquito no fue fiel, mucho menos lo va a poner en lo grande el Señor. Eso es lo que es el desierto, hermano. Porque el Señor prueba los corazones para que podamos subir al monte santo. Es decir, cuando el Señor nos quiere meter a esas tierras prometidas donde dice la palabra: fluye leche y miel. ¡Aleluya! Cuando dice así, hermano, es que el Señor nos va a dar sobrebendiciones, de sobrebendiciones. Pero ellos que murmuraron, hermano, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la escasez, o en el tiempo en que estaba el Señor proveyendo, ¿qué? Lo necesario. Ay, le dio para la renta y se fue a comprar los zapatos de 500. Ves que sinvergüenza, hermano. Y después dice que mejor se hubiera quedado en Egipto, dice, en el mundo. Si el Señor le proveyó y fue a gastar, dijo la palabra, el dinero en lo que no es pan. ¿Cómo pues le va a poner sobreabundancia si no sabe administrar lo poco? Y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y dice: mejor estaba en el mundo. Allá siento que
que cuando no era cristiano tenía sobreabundancia, dice. Ve que sinvergüenza, hermano. No es esto, dice, lo que te hablamos en Egipto. Déjanos servir en Egipto. Ay, ¿para qué voy a estar en esa iglesia? Mejor estoy allá afuera, dice. Vengo y no pasa nada, dice. Ando en fiesta y no pasa nada. ¿Por qué? Dice, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto, dice. Imagínense, ya estando encaminados, pero tenemos que pasar esa prueba del desierto, hermano. Tenemos que pasar por el desierto. Ya esto, ya para pasar el mar, en medio de esos problemas gigantes y enormes, el Señor muestra su brazo de poder, hermano. Cuando logramos pasar esa prueba, ya el Señor nos pasa, ¿qué? A la sobrebendición, amén. Dice, pero estos no entendieron, y dice que estos murieron y quedaron postrados en el desierto, amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor, hermano. Fuerte que se oiga. Gloria a Jesús. No entendieron, dice la palabra del Señor, o el mensaje que el Señor nos ha traído esta noche, pero nosotros, hermanos, entendemos y comprendemos la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Todo el que